tardes. Aquí ya, como saben, todos los lunes aquí estamos en Psicología, Espiritualidad. ¿Y algo Bien, más? claro que sí, con un tema muy interesante que en cierto momento nosotros los invitamos que compartan a cierta persona que ustedes creen o consideren que esta información le puede ser de mucha ayuda. Igual, ya saben, nos pueden contactar al número 55 62 21 81 80 con su servidora Isabel Machorro Domínguez. o 22 28 16 51 52 y ya saben su servidor Uciel Pérez Gutiérrez. Y bien, ya saben, como cada lunes vamos a empezar con lo que serían nuestros anuncios. Bueno, nuestro anuncio, el primer anuncio, ya saben, es lo que hemos estado invitándolos constantemente, que es el taller Recibir y Dar Dinero, que ya es para este agosto, que es el 1 de agosto, lo estarán impartiendo acá en la calle 17 Sur, número 108, barrio de San Sebastián. Como les hemos estado comentando, está muy céntrico, está a un costado de lo que sería la calle Juárez e igual a 2 calles de lo que sería la zona de donde está la calle 11 e igual en donde empieza lo que sería la calle de lo que sería el Parque Juárez también, está muy cerquita de ahí y ya saben, ahí los vamos a estar esperando. Para mayores información pueden contactarse al 22 22 38 91 01. Ahí estarán dándoles informes sobre el taller Recibir y Dar Dinero y como ya les hemos estado comentando, va a ser un taller que va a estar muy interesante. Igual el ponente, nosotros ya lo tuvimos, nuestro programa anterior, lo presentamos con ustedes, quien lo va a estar impartiendo y ya saben, ahí los estaremos esperando. Y también como cada anuncio ya saben que sesiones de terapia se estarán impartiendo los días viernes en San Martín Texmelucan y también para mayor información se pueden comunicar al 22 22 38 91 01 o al 22 28 16 51 52 para tener un espacio de terapia si ustedes gustan allá en San Martín Texmelucan. Ahí los estaremos esperando en la calle Estado de Chiapas, número 65, Colonia La Santísima. También está muy cerca del centro, está a unas calles, no está muy lejos, es céntrica la zona y para quien guste ahí los estaremos esperando. Y bueno, como ya saben, vamos a empezar con lo que sería el pensamiento del día. Bueno, hay que recordar el tema de este día, que es grafología infantil, que igual, como les hemos estado comentando, es un tema muy interesante que en cierto momento a veces nosotros no le damos importancia, nosotros como padres más que nada. Pero bueno, vamos a empezar con el pensamiento del día y nos dice así: lo que vemos cambia lo que sabemos. A lo contrario, sería lo que conocemos cambia lo que vemos. Muchas veces nosotros, a veces como padres o como persona que estamos cerca de lo que sería, no sé, a lo mejor nuestro hijo o un infante, muchas veces las cosas que vemos que ellos están realizando no lo tomamos a seriedad. Así es. Siempre decimos, es un, no sé, es una escritura o es un dibujo que en cierto momento pues siempre lo hace, ¿no? Pero hay que ver que constantemente está haciendo la misma figura o a lo mejor está haciendo la misma escritura. Exacto. O que tome el mismo color, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Esto es algo que algo te está diciendo, ¿no? No significa que todos debemos de ser expertos en esta área, pero sí es algo de llevarlo con alguien que es experto, ¿no? Sí, como ya saben, nuestro tema de hoy es la grafología infantil
y hay que saber, como bien dice un apartado que nos dice, no todo es tan solo un garabato. Así es. Uy, Sí, encierra muchísima información, sí, ¿no? Mucha información. Hace ratito, bueno, comentando, no significa que debemos de ser expertos en esta área, pero sí hay ciertos signos que son interesantes y que todos podemos saberlo, ¿no? Es como un pequeño ABC, ¿no? Entonces, cuando esos signos están en constante, es una constante, en la escritura o en el dibujo, pues sería interesante, ¿no? Que sí. viéramos, ¿no? Quisiera, si me permites, Uciel, quisiera comentar qué es la grafología en general, ¿no? Sí. Y estaríamos aterrizando en grafología infantil. La grafología es una técnica proyectiva, no es una ciencia, o sea, no es una ciencia, es una técnica proyectiva. Nos basamos, los psicólogos manejamos, ¿no?, los famosísimos test proyectivos o pruebas proyectivas que tenemos ciertos estándares o ciertas medidas, por decir, que nos pueden dar, orientar qué es lo que está pasando, qué estoy proyectando yo por medio de un dibujo. El niño lo hace, hacer una interpretación de una escritura de un niño o de un dibujo es muy sencillo, porque el niño es clarito, o sea, es muy, muy claro. A diferencia de nosotros los adultos siempre ponemos, no me gustó cómo quedó, no sé, tal letra, borro y trato de hacerlo lo más bonito, ¿no? Entonces, y en el caso de la grafología infantil es esta parte de esta disciplina totalmente basada en el método científico, pero que se dedica a interpretar garabatos, letras, números, gramas de niños, ¿no? Entonces es bastante interesante, porque por medio de la grafología podemos detectar, no sé, enfermedades precoces, podemos detectar que nuestro hijo no le está pasando nada bien, podemos detectar de una manera pronta un problema de aprendizaje, ¿no? Sabemos que un diagnóstico precoz es más probable que ese tratamiento sea más exitoso, ¿no? Entonces, de repente nos dicen, déjalo, es que es pequeño, es chiquito. ¿Desde cuándo podemos interpretar en grafología infantil? Desde que el niño puede escribir. Sí, hay que recordar que ellos muchas veces su forma de expresarse es de esta manera. Sí, así mediante un dibujo. ¿Cuántos en cierto momento no han visto que a lo mejor un hijo pequeño hace un dibujo para el papá, ¿no? Pero es algo expresivo, pero también hay que saber qué es lo que está queriendo expresar en cada de las cosas que en cierto momento él está realizando. Claro, cuando son muy pequeños, ahorita que comentas eso, cuando son muy pequeños, que todavía no está dominada obviamente la técnica, ¿no? La técnica ojo-mano, y te hace un dibujo de cualquier caricatura que ustedes quieran y no parece a nada de lo que no. Una recomendación es que ustedes reciban ese dibujo, papis, ustedes reciban ese dibujo de una manera agradable, porque créanme que les costó mucho trabajo, y para que digas, ¿en serio que ese es Patricio, por ejemplo? No te creo, y ¿no? Entonces, igual cuando es pequeño, más pequeño el niño, igual esta situación todavía de la vergüenza no la tiene, ¿no? Pero conforme va creciendo, esta cuestión puede afectar. Entonces, reciban ese regalo, es un regalo, es simbólico totalmente, y interésense a ver, ¿qué hiciste, hijo? ¿Y por qué lo hiciste? Y si Patricio es de color rosa y te lo hizo azul, pregúntale, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, sí, como papás, el involucrarnos, qué es lo que están viendo y cómo lo está expresando, ¿no? Sí, aquí entra esta parte cuando, como comenta, que en cierto momento ellos agarran un color muy específico y lo ocupan muy a menudo. Entonces, cuando ellos están dibujando, en cierto momento ellos dibujan, no sé, el árbol o las hojas de otro color. Así es, ¿sí? ¿Y qué nosotros hacemos? Le decimos, no, ese color ni siquiera, ¿dónde has visto un árbol de ese color? Exacto. Entonces, también en ese momento hay que
nosotros como adultos tratar de interpretar o tratar de entender o buscar ayuda del por qué está haciendo eso. Sí, claro. Los colores, en psicología del color sabemos cuál es. No es fortuito que a ti te guste el color azul, o sea, sí. no es fortuito que te guste el negro, o sea, tiene una connotación psicológica, ¿no? Claro, y es lo mismo que pasa con un niño. Tú a un niño le das un abanico de colores y el niño escoge cierto color, ¿no? Sí. No es, ay, bueno, es que se me ocurrió, no. Es por algo. Entonces, es porque ese niño se siente más cómodo con ese Exacto. color, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que nos está tratando de decir, y en estas ocasiones, cuando el niño en cierto momento todo lo pinta de un solo color. Sí, por lo regular los niños más pequeños, todos se avientan de un solo color, que se les llama monocromático, ¿no? Entonces, esta es una cuestión de todavía en donde está tratando de identificar qué son las cosas que más le llama la atención, ¿no? Entonces, pues ahí se avientan, esas son características de niños muy pequeños, o puede ser que cuando estamos ante niños más grandes, tendríamos primero siempre detectamos o descartamos la parte biológica. ¿Qué es eso? Que vaya a tener problemas a nivel visión, por ejemplo, sí. ¿no? Uh-huh. Que algo esté pasando por ahí, y entonces mandamos primero a que se haga una valoración por parte del pediatra del chiquilín, ¿no? Que revise, y ahora a lo mejor ya podemos interpretar nosotros como psicólogos, ¿no? Sí, o el grafólogo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, en esta parte. Pero es normal, es normal cuando es pequeño, estaríamos hablando de 18 meses, cuando el niño toma el útil inscriptor o el lápiz de manera que algo que se llama puñal, ¿no? O sea, son 3 pasos de alguna manera en general de cómo tomar el lápiz, crayola, pluma, ¿no? En primer lugar lo toman así, ¿no? En segundo lugar lo llegan a tomar con 3 de trípode, ¿no? Y por último lo toman de pinza, ¿no? Estamos hablando que el de pinza lo están tomando entre los 6 y 7 años. Sí. Es un proceso, siempre les digo a los papás, ténganles paciencia, es un proceso difícil, la coordinación ojo-mano, es difícil. Entonces, no se desesperen como papás, ¿no? Es que ya fulanito de tal, ya, todos somos distintos, todos. Entonces, nada más con que vaya evolucionando, unos vamos más lentos, otros van más rápidos, no hay ningún problema, ¿no? Esta parte también es muy, muy esencial y aparte enfocada, porque se ve mucho esta parte en que a veces nosotros como padres queremos que nuestro hijo sea igual que todos. Sí. No, ¿por qué él? Pero no, o sea, no, a lo mejor no son las palabras, uh-huh. porque pasa esta situación de que, como dice, pues todos somos distintos. Como esta parte de la grafología, me llamó la atención un punto que decía que ni aún así los gemelos tienen la misma, a lo mejor escritura o enfocan lo mismo en un solo punto, ni por ser gemelos. No, aunque sean gemelos idénticos, ¿no? Exacto. O sea, no, porque a final de cuentas la escritura, tu dibujo o la escritura, dibujo en las partes primarias o primitivas, escritura cuando ya somos más grandes, sí. Inclusive tu firma, ¿no? Tiene que ver, es un constructo o un resultado que va con la parte social más lo que yo traiga, ¿no? Personalidad es esta suma de carácter más temperamento. Entonces, aunque seamos 2 hermanas iguales, gemelas idénticas, escribiremos distintos, ¿no? Podrás ver a la mejor forma más o menos igual, sí. Pero siempre va a haber, por ejemplo, una presión distinta, una inclinación distinta, y esos datos que son sumamente, a lo mejor que para las personas que no son grafólogos lo ven de alguna manera igual, para el que tiene el ojo entrenado, pues te das cuenta, no, espérame, es distinto lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es única. Hagan de cuenta que es una escritura, es una huella, sí. Es totalmente personal, particular. Es algo que, como por ejemplo, yo soy perito en grafoscopía.
Lo que necesitamos nosotros como grafoscopista es identificar de quién es esa escritura, claro, sí, contrastando con otras escrituras, ¿no? Aunque las formas sean distintas, porque cada escritura es única, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la grafología, ¿no? Sí, en esta parte también hay que ver que esto de la parte de la grafología es muy diferente a todo lo que en cierto momento a veces nosotros conocemos, porque hay que saber que ahorita que estamos hablando sobre la grafología infantil es más sobre la personalidad del niño. Sí, claro. Cómo se siente en cierto momento, si le pasó algo, sí, y si y sigue viviendo con esa situación, ¿no? Claro. Es identificar en cierto momento qué es lo que está pasando. Claro. Porque puede haber tantos como a lo mejor escritura sana, dibujo sano, como también puede haber no sano. Sí, claro. De hecho, la base en muchos delitos que tienen que ver con abuso infantil, por ejemplo, se utiliza básicamente grafología infantil, ¿no? Porque es una prueba inocua, o sea, a nadie nos hace mal dibujar, escribir, sí, a nadie, no es algo que esté insidioso, ¿no? La forma de expresarnos con los chicos es muy sencillo, o sea, si es más pequeño, le presentas una serie de colores, ¿no? De crayones, si el pequeñito es más pequeñito, ¿no? Porque les llama mucho la atención los crayones, ¿no? Y solamente le dices, dibuja lo que tú quieras, ¿no? Sí. Haz un dibujo libre, ¿no? Y el chiquito, el niño empieza a trazar. Ya nosotros estaremos interpretando ese dibujo contra otros dibujos. Casi siempre se pide que se cotejen otros o con otros dibujos. ¿Por qué? Porque yo solamente estaría interpretando unilateralmente lo que aquí me hizo, pero a lo mejor en ese momento el niño tenía miedo porque me vio que era gritona o que estaba yo seria, ¿no? Y entonces el niño dibujó cosas con miedo. Entonces, si yo cotejo esos con otros dibujos, no importa en qué ambiente, estaré yo revisando si esto es una constante. Si es una constante, algo está pasando. Sí, ¿no? Y también en cierto momento ahí se podría ver como el inicio, ¿no? de esta parte. Sí, claro. En donde empezó lo que le está afectando. Podríamos, si tenemos más muestras, puedes ir pidiendo muestras en retrospectiva a papás, por ejemplo, ya sea en escritura o en dibujos, y empiezas a checar. Hacemos una línea de tiempo y vamos checando y dices, algo está pasando. Sí, ¿no? Sí, aquí es muy importante este punto de que estábamos comentando hace rato, cuán bonito y cuán importante e interesante es que cuando nos proporcionen o nos den un dibujo como regalo, claro, guardarlo. Sí, y tenerlo perfecto. Ahí, porque en cierto momento eso también nos puede dar alguna pauta. Una orientación, sí. Claro. Y puede servir, ¿eh? O sea, a la psicóloga o al psicólogo infantil le puede servir porque tiene un cotejo, no sabe de dónde podría partir. Pero no nada más, bueno, este es uno de los usos que tiene la grafología infantil, pero en general nos puede dar las pautas de qué es lo que está pasando con nuestros hijos, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, algunos signos que son interesantes o importantes ver en un dibujo, es, por ejemplo, que tengas un dibujo con temblores, ¿no? Los temblores son signos que no son signos de alarma, son signos a menos de que haya frío, ¿no? O sea, por cuestiones ambientales, hagan de cuenta. Sí. 2, a menos que el niño o la persona esté tomando medicamento, ¿no? Ese es otro. 3, puede ser por otra situación de que tenemos un adolescente, ¿no? De ahí en fuera, los temblores hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Es un signo que es algo así que estamos checando. No es lo mismo los temblores, papás,
que los bosquejos, ¿no? Que son estas pequeñas líneas cortadas y como que siguen. El temblor es una línea en borrachito, hagan de cuenta, ¿no? Entonces son dos cosas distintas, porque luego dicen, es que mi hijo tiembla. No, esto es un bosquejo. Por lo regular es una técnica que utilizan la gente que les gusta dibujar con respecto a estas cosas, ¿no? Entonces esto es algo que debe de llamarnos mucho la atención. Perdón, sí, algo querías comentar. No, sí, está bien. Otro signo que nos llama mucho la atención es algo que se llama presión, ¿no? Los cambios de presión no son buenos tampoco. No es que no sean buenos, perdón. Son signos que me llaman la atención a mí, ¿no? Porque en grafología la presión tiene que ver con tu salud, ¿no? Entonces vamos a pensar, por eso es que los niños cuando dibujan como, o pintan, como les comentaba hace ratito, de puñal, ¿no? O sea, lo toman así de puñal y en un rasgo, en un trazo, se acaba en la punta, ¿no? Del crayón. Sí. Te está diciendo que es un niño que tiene una salud física bien, o como debería de ser de la edad que tiene, ¿no? Cuando vamos siendo viejitos, si ustedes se dan cuenta, chequen a abuelitos, ¿no? Empiezan a escribir muy suave, porque es esta situación de salud, ¿no? Es normal también. Entonces, cuando nosotros encontramos un dibujo con diferentes presiones, o una de dos, tenemos que descartar esta parte de salud. Ojo, los grafólogos no diagnosticamos, son signos de alerta. O sea, esto es una parte física que vamos a decir a papás, y papás le vamos a pedir, papás, por favor, necesitan revisar al niño con su pediatra porque algo puede estar pasando, ¿no? Aunque nosotros tenemos todas unas tablas como para poder decir por dónde podría ir la patología, pero nosotros no diagnosticamos, o sea, a menos de que seas un grafólogo médico, ¿no? Pero no diagnosticamos. Sabemos por dónde va, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces, esto es algo que sí nos llama la atención. Entonces, puede ser esta salud física, la presión, pero también puede ver con la calidad en las cuales, en qué ambientes me siento mejor o en qué personas. Si ustedes ven algunos dibujos de niños, sobre todo en niños, los niños dibujan ciertos, a lo mejor, Superman más fuerte, ¿no? Y al malo, así como lo eliminan, ¿no? O sea, como que menos fuerte, ¿no? Estaría bueno porque el niño siempre se va a identificar con el más fuerte, con el bonito, es una naturaleza del niño, ¿no? Siempre quiere. Entonces, este sería otro tipo de signo de que nos llame la atención en un dibujo o en una escritura, ¿no? Y en esta parte de todo esto que estamos hablando de la grafología infantil, algunos, en cierto momento, usted ha detectado algo que sea como que muy, muy preciso en esta parte de este tema, con respecto a los niños, obviamente. Okay. Que digan los papás, o les pueda recomendar en cierto momento algunas cosas que diga, pues este es en cierto momento lo que más se puede presentar. Ok, puede pasar estos dos signos. Algo que les quería comentar, papás y en general, ¿no creen que los dibujos, en el caso de los niños, sufre bullying porque los niños, la cara de los dibujitos están tristes, ¿no? En grafología lo que buscamos, que es algo que me ha faltado decir, al grafólogo no le interesa que la letra sea bonita. Algo que es importante para el grafólogo es que la letra sea legible, ¿no? Que se le entienda, ¿no? O sea, olvídense que sea bonita porque no es un rasgo de sanidad, por decir algo así, el que sea una letra bonita. Entonces, cuando nosotros encontramos, como comenta Uziel, un escrito desorganizado, es decir, en el escrito hay de todo, ¿no? Y en medio está, por ejemplo, por decir algo que nunca lo he visto, pero en medio está la fecha. O sea, eso es una desorganización, o está primero la firma, ¿no? Eso es una desorganización. Un escrito organizado es un escrito que cualquiera lo pueda leer y le pueda entender, ¿no? Que está dirigido a alguien que quiere dar un mensaje y a lo mejor está firmado, ¿no? Y a lo mejor trae muñequitos. Ese es un escrito organizado. Cuando el escrito no está organizado, ya ahí nos llama la atención,
puede ser un estado de confusión, que es lo que estás comentando, ¿no? Otra de las cosas, la letra ilegible es importante también. Si esa letra ilegible significa que el niño no se puede expresar. ¿Por qué? Tendríamos que investigar. Sí. La ilegibilidad, eso sí es un dato que nos llama mucho la atención, ¿no? Sí. También en cierto momento, ¿qué otras cosas se pueden detectar con esta parte de la gradual? Si estamos en si es una persona más grande, y estás interpretando, por ejemplo, más grande, estaríamos hablando más grande de 12 años, y tú le pides que le pones un abanico de colores y le dice que te dibuje y te toma un solo dibujo y tú insistes en que existen más dibujos y te dice, todo lo quiero poner en este dibujo, es un signo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ahí tendríamos que revisar el aspecto anímico. Esta es otra de las cosas, que es lo que comentabas. Otra de las cosas, en la escritura, cuando en la escritura empieza con nosotros le llamamos dimensión o tamaño, ¿no? Entonces empieza con un tamaño regular y de repente empieza a escribir más pequeño, hasta en algunos momentos te deja de escribir, ¿no? Hay que revisar la censura en ese niño, porque eso es algo también que te llama la atención. O sea, ¿por qué no maneja un estándar de tamaño? ¿No? Entonces, eso te llama la atención y qué es lo que te está diciendo, ¿no? Otro signo que te puede o que puede ser como que difícil, cuando los márgenes en niños, cuando los márgenes no sea un margen derecho o recto, por decir algo así, sino que sean márgenes salidos, o que escriben y que el niño escribe hasta la mesa, ¿no? Te habla de que el niño es impetuoso. Entonces, esto también llama la atención, ¿no? Sí. Ahí a lo mejor tendríamos nada más como sugerencia como papás, dónde tendríamos que marcar línea, ¿no? Entonces, son signos que en general te llaman la atención. Yo creo que algo que sí es importante es la legibilidad, lo que hace ratito comentabas, ¿no? Sí. Uno de nuestros radioescuchas nos pregunta, con esta parte, ¿cómo se podría detectar o identificar a un niño con hiperactividad? Ok. Tendríamos que checar siempre, vamos a dar signos de hiperactividad. Vuelvo a comentar, no diagnosticamos, si lo estás viendo. La hiperactividad es esta parte de que el niño tiene problemas de atención, ¿no? 1, tiene problemas también para los límites, ¿no? 3, el niño es yo hablo, yo me aviento, yo hago, ¿no? Entonces tiene que ver, por lo regular son tamaños grandes en letras, se vuelven ilegibles, son letras, algo que nosotros le decimos que no están cerradas, ¿no? O sea, son letras abiertas, no están bien ejecutadas, no están bien hechas, aunque les acabo de decir que no tiene que ver que sea una letra bonita, no, o sea, no están bien ejecutadas. Y hay poco margen en la parte de frente a ustedes, en la parte derecha, hay poco margen, porque eso es impulsividad, ¿no? Tendríamos que cotejar con más escritos. Entonces, esos son signos que para nosotros dices, chispas, estás viendo, los pones a hacer dibujos y son dibujos que por lo regular son más pequeños, por decir algo así, o menos maduros que gente de su edad, ¿no? Sí. Entonces, te hacen dibujos unidimensionales, que son como los famosos fulanitos, ¿no? Así, esos son los unidimensionales, y a lo mejor el niño ya tiene 13 años, ¿no? Entonces, estos son signos que te llaman la atención, remitimos, checamos, hablamos con papá, decimos, nosotros no diagnosticamos, te sugerimos porque vemos sospecha de algún problema, por ejemplo, ¿no? Algún problema de actividad, no, inclusive no le dices hiperactividad, ¿no? Y canalizas. Y como esta es una parte que va a ser atendida por el PAIDO, ¿no? Se medica, sí podemos podemos estarnos comunicando con el PAIDO, ¿no? Cómo van los avances con el medicamento y yo como grafóloga o como psicóloga
cómo se va a ir adaptando ese niño ahora a esta situación medicada, ¿no? Sí queda, porque no tenemos en esta situación, el grafólogo no diagnostica, pero con esas 3 podemos perfectamente saber que el niño algo está pasando, ¿no? Sí, en esta parte, como venimos comentando, sí es muy importante checar también nosotros como papás, estar al pendiente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el niño está dibujando, también lo que hace, como comentaba hace rato, que agarra con una presión muy fuerte, que hay momentos que hasta rompe la hoja, ¿no? exacto, rasga la hoja, o cuando está escribiendo, que cuando le da vuelta la hoja, hasta esa parte se siente como que hundió la hoja. Es la presión. Es la presión que en cierto momento está, entonces es como que sí muy importante ir viendo estas partes. Y ya como padre, en cierto momento, ¿por qué no buscar ayuda, no? Claro. O por lo menos que nos genere una duda de querer saber por qué y por qué no. Y que papás estén tranquilos, ¿eh? Sí. A veces es, como comentabas, ¿no? Es que mi hijo rasga. Pues el niño tiene niño o niña, tiene mucha actividad, o sea, es poco el escribir, ¿no? A lo mejor necesita 2 o 3 veces a la semana hacer algo físico y con eso mejorará muchas cosas, ¿no? Entonces, es normal esta situación, tiene que ver también la calidad de la hoja, la calidad del útil inscriptor. Si ustedes escriben, a lo mejor con un bolígrafo de punto fino, es más probable que marquen más la hoja en una hoja delgada, ¿no? A que sea en una hoja gruesa. Entonces, sí tendríamos que revisar en qué calidad estamos haciendo o lo está haciendo, ¿no? Sí, y en cierto momento ayudarlos con esta parte puede prevenir en cierto momento algunos trastornos de personalidad del niño. Trastornos de personalidad sería bastante. Yo me atrevo a pensar que sí, ¿no? Pero me oigo muy egocéntrica, ¿no? Pero sí pueden, por ejemplo, algo que nos preocupa mucho a los papás, ¿no? Algunos trastornos, otros psicólogos le dicen dificultades del aprendizaje, ¿no? Sí, claro. Primer punto, ya lo habíamos visto, la ilegibilidad. Nunca esta situación de ilegibilidad es algo que nos llama la atención. Les vuelvo a repetir, no es lo mismo ser ilegible a que sea una letra fea, ¿no? Como a las mamás que nos preocupan mucho. No, es que la letra la tiene fea. No te preocupes. Mientras él se dé o sea, uno entienda, eso es lo que pasa. Si no entiende, ahí sí necesitaríamos, ¿qué es lo básico que podemos hacer, por ejemplo, con estos niños con letra ilegible? Hay muchísimos libros en los que pueden ustedes ir a cualquier librería y pedir de este tipo de escrituras de letra. A mí me gusta mucho la cursiva y ahorita voy a hablar porque soy amante de la cursiva. Los papás que nos estén oyendo van a intentar que sus hijos, por la ganancia que tiene, pero hay muchos cuadernillos que podemos ayudar, la famosísima caligrafía, y mejorar esa letra, ¿no? Les vuelvo a repetir, no para que sea bonita, no por lo estético, para que sea legible, ¿no? Y hace ratito que comenté acerca de la letra cursiva, si me permite, Social, sí, claro. Una ganancia de que nuestros niños, y inténtenlo ustedes como papás, ¿no? Nuestros niños o nosotros mismos escribamos en letra cursiva, es porque la letra cursiva tiene mucho que ver con la capacidad para conectar una idea con otra, sí, ¿no? En una forma positiva. Todos los rasgos en grafología tienen positivo y negativo, ¿no? Lo bonito de la grafología es que no existe nada de que, así es como lo voy a hacer y voy a hacer, no, o sea, todo tiene positivo y negativo, pero tiene muchas ventajas, ¿no? Esta situación de conectarte y de que te haces muy ágil. 2, mejora mucho las relaciones humanas, porque una letra simbólicamente soy yo. Entonces, cuando me uno con otra letra es que puedo unir y mis relaciones sociales mejorarán bastante, ¿no? Entonces, si ustedes, si en casa, o más bien en escuela,
piden letra script, insten a que los niños en casa escriban en cursiva. Van a tener muchas ganancias, créanme. No lo van a ver reflejado enseguida, pero conforme vamos viendo cómo va evolucionando ese niño, va a tener muchas cualidades. Tengo muchísimo tiempo que yo uso cursiva, ¿no? Porque a mis hijos los cambié a una escuela donde tenían que ser cursiva y lloraban mis hijos. Mi hijo ya tenía 8 años. Decía, es que no puedo. ¿Cómo no vas a poder? ¿No? Ya mis hijos ya escriben de otra manera y yo sigo con cursiva. Entonces, hay muchas ganancias, créanme, más ganancias que desventajas, ¿no? Y aquí se podría decir que entonces esta parte, obviamente tendremos que entender esta parte de que la graforía pues va creciendo tanto como con el niño, ¿no? Sí, claro. O sea, no va a ser igual como ahorita, a lo mejor un ejemplo, que ahorita que tiene 8 años como antes que tenía 5, o no como tiene 5 como va a ser cuando tenga 8 años. Sí, nada más revisen ustedes sus libretas de la secundaria, ¿no? Y a lo mejor en la secundaria empezaste a escribir, por lo regular las chicas escriben con diferentes tintas, ¿no? Y le ponen stickers y algunas otras cosillas que tienen que ver con esta situación de la coquetería y el enamoramiento, ¿no? A esa edad. Y a lo mejor el varón escribe todo de un solo, si le dejan que lo escriba él solito, de un solo color, porque son prácticos, ¿no? O sea, piensan como varón que es práctico, que más bien, bueno, acabo de leer que no hay diferencia entre cerebro masculino y femenino, sino es un constructo social. Pero bueno, por cuestión práctica, los chicos escriben en una sola. Y esto sigue evolucionando, o sea, esta es una de las ventajas, hasta que llegamos ya a cierta edad que te acomoda con cierto color y con cierto tipo de bolígrafo o de lápiz, ¿no? Pero efectivamente, revisen ustedes, cuando a lo mejor andaban eran medios rockeros, y revisen si estaban escribiendo con letra manuscrita, con letras mayúsculas, ¿no? Que tiene mucho que ver de esta situación de liderazgo, de que yo hago esto, de que soy muy fuerte, pero también es protección, ¿no? Uh-huh. Sí, y en esta parte en la que en cierto momento que digamos que a veces siente que un color lo identifique. Sí. Esta parte, ¿cómo se vería dentro de eso? Cuando estamos ya un poquito más grandes. Supongamos que a lo mejor yo a mi edad que digo, me gusta el color azul. Ok. Y es como que algo que me identifica, ¿no? Que digo, me gusta el azul. Y te escribes y te pones y tu coche es de color azul, ¿no? Tiene mucho que ver. Obviamente no es fortuito los colores que utilizamos, ¿no? Para vestirnos, porque nos sentimos cómodos, ¿no? Es esta parte de que tiene una interpretación, ¿no? Y por ejemplo, el color azul tiene que ver con la tranquilidad, tiene que ver con que pues no me la puedo pasar bien, ¿no? Pero también tiene que ver con la confianza, ¿no? Por eso es que muchos bancos utilizan color azul, ¿no? Tú deja tu dinero en mí, ¿no? Y yo te lo voy a cuidar, no te preocupes, ¿no? Entonces, tiene que ver en general, tiene que ver y por eso es que hace ratito que comentábamos, no es fortuito que el niño, ¿no? Cuando son muy pequeños que empiezan, soy niña y soy niño, por lo regular, los niños usarán este tipo, ¿no? Yo nada más azul porque soy niño, ¿no? Sí. Conforme van creciendo, ya dicen, ahora sí se agarran un magenta, agarran un rosa, ya se permiten, ¿no? Pero cuando son muy pequeños es normal, ¿eh? Es normal. Sí. Aquí se podría, o me atrevería a decir que entra esta parte de la personalidad. Totalmente, estás formando, sí. ¿No? Y como la grafología, nos asomamos así como es la personalidad, ¿no? Estamos formando. Se dice que terminamos de formarnos la personalidad cuando somos adultos jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, en ese niño lo que estamos nosotros escribiendo, o lo que le estás diciendo, ay hijo, qué padre, o ay hijo, qué feo, estamos abonando en esa personita, ¿no? Algo de nosotros también, sí. ¿No? Sí, aquí un radio escucha nos dice, yo estudié en Humboldt
y nos enseñaron letra cursiva. Así es. Ahora mis hijos llevan cursiva en su escuela. Excelente, efectivamente. Ya en esta parte es como comenta hace rato un tip, es como de que hay que enseñarles, ¿no? Esta Háganlo. parte, aparte de ser muy bonita la letra, es una que nos ayuda mucho porque esta parte de las vueltas, como... Sí. Es mucho más amable, muchas felicidades por la persona que escribe en cursiva, es mucho más amable. Recordemos que la escritura es contra natura, o sea, tenemos que aprenderlo, ¿no? Entonces, es mucho más para la forma de bajar y subir los movimientos que utilizamos. Es mucho más cómodo tener una cursiva a tener una script, ¿no? Porque estamos levantando constantemente cada vez que hacemos un trazo, ¿no? Entonces, seguramente esta situación de mejorar esta situación le decimos agilidad mental, ¿no? Muchas felicidades por la persona que, ¿no? Sí, igual, hay que también ver este punto que llevar esta parte en lo sano va ayudando a que un acompañamiento más que nada en su desarrollo tanto intelectual del niño, para que en cierto momento, cuando sea más grande, o sea, ya no se presenten tanto como entra esta parte de la personalidad, que tenga una dificultad social, ¿no? También. Ok, sí, podrías prevenir, exacto, ¿no? Esta situación. Algo que yo dejo, tanto a pacientes como a personas que he hecho análisis de personalidad o en grafología, escriban todos los días, escriban por lo menos media cuartilla, 20, 10, ¿qué escriben? Hagan un ejercicio, por ejemplo, a la hora que terminamos, ¿no? Nuestro día, que por lo regular pesado, ¿no? Escribe todo lo que tú quieras, no te vas a dar ni siquiera cuenta, pero escríbelo a mano. Es un ejercicio sumamente barato, hay muchas probabilidades de prevenir envejecimiento, por ejemplo, neuronal, ¿no? Sí. Y te ayuda bastante. Esta situación íntima que tenemos de el lápiz con el papel y sentirlo, el oír, el que comentabas, cuando oyes, cuando tienes mucha fuerza, cómo hasta desgarras, esto es muy íntimo y les va a ayudar. Entonces, por eso es que muchísimos países han regresado y han quitado, por ejemplo, dispositivos móviles y han regresado a escribir, ¿no? O sea, porque se ha dado cuenta que el cerebro aprende de esta manera más efectiva escribiendo a mano, ¿no? Entonces, sería interesante. Y es un ejercicio que a todos nos funciona, que les vuelvo a comentar, es inocuo, es barato y les va a ayudar de una manera catártica. Si ustedes quieren decir, es que me cayó gordo fulanito de tal porque me enseñó la lengua y me siento muy mal, escríbanlo, ¿no? Si no quieren dejar vestigios, destruyan después esta situación. Pero tengan esta parte, es una parte, con que tengan ustedes 15 minutos para ustedes de pensar con respecto a eso, es suficiente y estarán mejorando muchas cosas por medio de la grafología, ¿no? Sí, y pues descifrar esta parte de la personalidad de un individuo, hay que recordar que pues, nos determina, aparte, date determinación de partes características generales, como a lo mejor hasta de nuestro carácter, ¿no? Sí, claro. Y en cierto momento, pues, ¿por qué no? Como dice esta parte de la cursiva, como activación también de inteligencia, porque claro. En cierto momento, pues también, como dicen muchos, esta parte de lo que es la cursiva es como que muy elegante, ¿no? Luego dicen, exacto. En cierto momento, pues también nos activa el cerebro, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nos hace de una manera que en cierto momento pues damos agilidad a algo. El recuperar una letra que ya ha sido aprendida es todo un proceso bastante neurofisiológico muy complicado, ¿no? Sí. De ahí entonces es que cuando los niños en proceso, por ejemplo, los chiquilines en proceso de crecimiento y que te cambian una letra por otra, de repente algunas mises o algunos papás llegan ya con el diagnóstico y ellos me dicen, mi hijo es disléxico. Entonces checas si el niño tiene 4 años, ¿no? Sí. Entonces vamos a esperar, o sea, por evolución, o sea, por madurez el niño.
el niño está ahorita todavía orientando los trazos de las Bs con las Ds, entonces se puede equivocar, o el del 3 con la E, ¿no? Entonces, hay toda una situación de que nos llame la atención, de que tenemos que ver, y si algo no me gusta, acérquense con un especialista, sí. Revisen, no pasa absolutamente nada, no significa que está mal. Yo siempre digo, vayan con un psicólogo, no es para toda la vida, dense chance y despresurícense ustedes y vean, algo está pasando. Y de repente, fíjense, de repente ni siquiera es tan importante como creemos. Sí necesitamos la orientación de un experto, ¿no? Sí, y ya ven que aquí entra esta parte de, como venimos hablando en el mayor tiempo del programa, que pues no los garabatos es un simple, no un dibujo es un simple dibujo a veces hay muchas cosas, muchas indicaciones que en cierto momento a lo mejor no nos los dicen, porque nosotros a veces como papá nos acercamos y decimos, ¿pero qué te pasa, hijo? Saben que siempre la mejor contestación va a ser nada. Sí. Nada, si bien no te me va. pasa nada, exacto. ¿No? Si bien. Y ¿por qué no? Eso que no nos está diciendo con palabras, lo está plasmando en un dibujo. Sí, tan es así que vuelvo a comentar, por ejemplo, a nivel legal, con dibujos podemos determinar muchas situaciones, ¿no? A nivel legal. Entonces, es una muy buena herramienta, ¿no? Y me gustaría, si me permite, claro. Social, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya que dimos algunas cosas. Primer punto, revisar el tipo de escritura de mi hijo, ¿no? Olvídense, papás, de esta situación bonita. Esto por lo regular lo piden en la escuela porque es una forma, obviamente, que en la escuela es formativa, ¿no? Y si yo no tengo una letra bonita o lo más apegada a los cánones de la escuela, como el Humboldt, que tiene una tipografía muy, muy, muy específica, ¿no? Pues no estoy cumpliendo ciertos requisitos. Realmente vean que la letra sea legible, porque en algún momento ya, si quieren, podremos platicar, por ejemplo, de patologías, lo que comentabas, ¿no? Patologías ya en trastornos de personalidad, y podríamos decir, por ejemplo, una patología, un signo, por ejemplo, en una persona que es mentirosa, ¿no? Que es una escritura demasiado bonita, ¿no? Entonces, por eso les digo, no es importante que sea tan bonita. Estas de las tipografías de los 15 años, ¿no? Sí. Hay gente que, o sea, porque pues bueno, obviamente es una tipografía formal, pero hay gente que escribe así. Entonces son signos que te dices, chispas, ¿no? En selección de personal llama mucho la atención alguien que escribe tan bien y que va, por ejemplo, para cuidar tu dinero, ¿no? Sí. Aguas, ¿no? Entonces, primer punto, yo observaría por lo pronto en mi casa cómo escribe mi hijo, que sea legible. No nada más en las letras, sino también en los números. Sí. Porque los números nos marcan esta parte que tiene que ver con el manejo abstracto de la vida, ¿no? Entonces, sí es importante, es muy importante también para el grafólogo que el niño sepa acomodar, por ejemplo, los números, ¿no? Unidades con unidades, decenas con decenas, porque de repente esto te habla también de la organización. Otra de los puntos, cuando estaríamos hablando entre los 7, 8 años, algo que es importante, los puntos, ¿no? Los signos de puntuación es muy importante. Traten ustedes de leer un escrito sin puntos y empezamos, ¿no? Y ahí nos quedamos, o sea, sí. Los puntos los signos de puntuación, su significado es qué tanto puedo yo detenerme a ciertas normas, ¿no? Entonces, cuando yo no escribo puntos, lo primeritito que hacemos cuando vemos un escrito sin puntos y el niño tiene 8 o 9 años, lo mando a revisar. A ver, me vas a decir cuándo se utiliza la coma y que empiece a leer, ¿no?
no se lo voy a enseñar yo, esto ya tuvo que haber empezado, pero Sí. debe de aprender, ¿no? Evitar también las simplificaciones, estos XQ, ¿no? Te dicen por qué, ¿no? Que se utiliza mucho, ya a lo mejor un poquito más grande, ¿no? En los preadolescentes o adolescentes, o inclusive en los adultos, ¿no? Porque es más fácil. Eso no es un signo positivo para la escritura. El cerebro se empieza a volver flojo, ¿no? Y es pues parte de... Otra de las cosas, tratar de que cuando los niños son más pequeños, denle oportunidad que dibuje el árbol morado, ¿no? Y dices, órale, mira, tu árbol ¿es morado o de qué color? No, es magenta. Ah, ok, magenta. ¿Y en dónde existe? A lo mejor es un buen momento para explorar qué está pasando por la cabecita de ese niño. No, pues fíjate que lo que sé, ¿no? Cada uno sabremos cómo relacionarnos con nuestro hijo en este sentido. Y es muy buen momento. Ya si de repente tienen 20 años y te hacen el árbol morado, bueno, pues algo, a lo mejor eso, algo que te llama la atención, ¿no? Pero en un niño no. Y otra de las cosas que sería como que interesante revisar la forma en que ordena un escrito, ¿no? O sea, desde que le dices, a ver, déjame hazme la lista del súper, ¿no? Y que como una lista debe de ir abajo, ¿no? Una idea tras otra idea o lo que vayas a comprar, ¿no? Y de repente que te lo hagan así, esto sí es algo que podemos hacer ya desde casa y les va a ayudar a sus hijos a organizarse, a saber organizarse, ¿no? Sí, sí, y esta parte, como venimos comentando, o sea, es muy importante cuando hacemos esto de la reconducción de la escritura, cómo podemos ir reordenando, ¿no? Toda esta parte para que en cierto momento ya en un futuro no se le presente alguna problemática un poco más fuerte. Y bueno, si esto llega y no pasa, de alguna manera revisan libretas y está algo que es importante también, que sea limpio, que esté limpio, ¿no? Y o sea, nos podemos equivocar y podemos borrar y no pasa absolutamente nada. La limpieza tiene que ver más bien con que yo estoy haciendo la tarea y aquí al lado me estoy comiendo unas papas, ¿no? O sea, no. Lo ideal sería que cuando estoy haciendo la tarea o estoy escribiendo, las papas a lo mejor están en otro lado, termino de comer papas y me vengo a hacer, ¿no? Esto te habla mucho, porque a final de cuentas es formativo. Y sí es bastante interesante cuando a mí me llega un escrito lleno de café, ¿no? Entonces algo está pasando, ¿no? Hay que separar en este sentido, pues los ambientes, ¿no? Sí, y también ver ahí en esa parte, ver como cuando, por ejemplo, yo que en cierto momento esté escribiendo, pero que se me caiga una mancha, a lo mejor para mí está bien, ¿no? Y si no la tiene, es como que debería de tenerla, ¿no? También yo creo que en cierto momento hay que checar estas situaciones de que ¿por qué no me gusta entregarla limpia, no? Que en cierto momento esta parte de que tiene que llevar una mancha. Porque es parte de... Sí, exacto, pero también esa parte hay que tratar de identificar, ¿no? Claro. ¿Por qué está pasando esta situación? No, y al final de cuentas es formativo. No supongo que en ningún trabajo, me imagino que sea bien recibido que des algo con mancha, ¿no? Exacto. ¿No? Sí, bueno, mandamos un saludo que nos están viendo desde Rosario, Argentina. Hola. A Fabiana Herrera, un enorme saludo que nos está viendo desde allá. Y igual, pues como venimos comentando, la importancia de lo que es esto de la grafología infantil y el por qué tenemos que identificar estos puntos que acabamos de mencionar, lo importante para ayuda de nuestro hijo y también nosotros como padres, igual para estar tranquilos. Nos despresuricemos, sí, exacto. ¿No? Pues, ¿qué creen? Ups. Ya se terminó el tiempo. Yo te dije, iba a empezar a hablar y quítenme el micrófono. Ajá. Sí, y sí, como
he comentado, hay que tener este punto de ver la importancia de qué es lo que hace nuestro hijo. No tanto de lo que hace en sus actividades, sino cómo esta parte de la grafología. Sí, lo que no se ve, ¿no? O sí, lo que decimos, no pasa nada, ¿no? Sí, y hay que tener ese punto importante de ver lo que está dibujando, lo que está escribiendo y aceptarlo. Antes de regañarlo, claro. ¿Por qué no darle una orientación? Como comenta que luego dice, no, pues está dibujando este árbol de color tal, pues darle una explicación, ¿no? A lo mejor aquí no lo hemos visto aquí, a lo mejor en el país, pero en otro a lo mejor existe ese color, ¿no? ¿Sí? Y también el por qué está queriendo dibujar. Sí. Bueno, se terminó nuestro tiempo y los vemos para el próximo lunes ya saben, cada día va a ser un tema diferente. Distinto. Y el de hoy fue la grafología infantil, la importancia de este tema. Y ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, nos pueden contactar con nosotros al número 55 62 21 81 80 o 22 28 16 51 52 con su servidor Uciel Pérez Gutiérrez. Isabel Machorro Domínguez, si gustan dejarnos algunas dudas, con muchísimo gusto estaremos revisando y muy oportunamente estaremos contestando, ¿no? Sí, y ya saben, este es su espacio de psicología, espiritualidad y algo más, y los vemos para el próximo lunes. Bye.